Origen y contexto histórico de San Hormisdas I. San Hormisdas nació en un periodo crucial para la historia del cristianismo, durante el siglo V después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente estaba atravesando profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas. Aunque no se conocen con exactitud los detalles de su fecha de nacimiento, se estima que pudo haber ocurrido entre finales del siglo IV y principios del V. Su lugar de nacimiento es tradicionalmente asociado a Roma, aunque algunas fuentes sugieren que podría haber tenido orígenes orientales, posiblemente persas o armenios, lo cual habría influido en su visión teológica y en su relación con la Iglesia de Oriente. Esta posible ascendencia extranjera le proporcionó una perspectiva única dentro de la jerarquía eclesiástica romana, permitiéndole actuar como puente entre las diferentes ramas del cristianismo y facilitando su labor diplomática en tiempos de crisis doctrinal. La sociedad romana de aquel tiempo estaba dividida entre las antiguas élites paganas, que aún mantenían influencia política y cultural, y los crecientes sectores cristianos que buscaban establecer su identidad doctrinal y social dentro del marco imperial. La caída formal del Imperio Romano de Occidente en 476 había dejado un vacío de poder que fue rápidamente llenado por nuevas dinámicas políticas, donde el papado adquirió un rol cada vez más importante como autoridad moral y espiritual. En este contexto, San Hormisdas emergió como una figura clave en la consolidación de la autoridad papal y en la expansión de la organización eclesiástica, trabajando activamente para sanar las divisiones internas y restablecer la unidad entre Oriente y Occidente. Su familia parece haber pertenecido a la clase media urbana de Roma, lo que le permitió recibir una educación básica y posiblemente formación religiosa desde joven. Durante sus primeros años, el cristianismo seguía siendo una fe en proceso de institucionalización, pero ya contaba con una estructura jerárquica bien definida, con obispos, presbíteros y diáconos que dirigían las comunidades cristianas dispersas por todo el imperio. Esta inmersión temprana en la fe le proporcionó una base sólida para su futuro papel como líder eclesiástico, preparándolo para enfrentar los desafíos que surgirían en los años venideros. A medida que se desarrollaba su interés por el clero, comenzó a involucrarse activamente en las actividades de la iglesia local, asistiendo a reuniones secretas y participando en rituales prohibidos por el Estado. Esta labor pastoral y administrativa pronto lo destacó dentro de la comunidad cristiana romana, lo que le permitió ascender gradualmente dentro de la jerarquía de la iglesia. Primero sirvió como diácono, ayudando en las celebraciones litúrgicas y en la atención a los pobres y necesitados, una labor fundamental en la iglesia primitiva. Luego ascendió al rango de presbítero, lo que implicó mayores responsabilidades pastorales, como la predicación y la dirección de congregaciones locales. Durante este periodo, se consolidó su reputación como un hombre sabio, prudente y comprometido con la defensa de la fe, cualidades que sin duda contribuyeron a su elección como sucesor del Papa Símaco. Formación religiosa y ascenso al papado. La formación religiosa de San Hormisdas fue moldeada por el ambiente eclesiástico de Roma durante el siglo V, un periodo en el que la Iglesia experimentaba transformaciones significativas, tanto en su estructura organizativa como en su relación con el poder imperial. Desde joven, Hormisdas debió haber estado expuesto a las enseñanzas fundamentales del cristianismo, recibiendo instrucción formal en las escrituras, la teología y la liturgia. Aunque no se tienen registros precisos sobre su educación específica, es probable que haya sido educado bajo la tutela de sacerdotes y obispos romanos, quienes transmitían la doctrina apostólica y mantenían viva la tradición de los primeros mártires y máximos representantes de la fe. Esta formación rigurosa era esencial para aquellos que aspiraban a ocupar cargos importantes dentro de la jerarquía eclesiástica, especialmente en una época en la que la Iglesia tenía que enfrentar múltiples desafíos doctrinales y políticos. Antes de llegar al papado, San Hormisdas ascendió gradualmente dentro de la estructura clerical, ocupando distintos niveles de responsabilidad que le permitieron ganar experiencia y reconocimiento. Su primer cargo conocido fue el de diácono, un rol fundamental en la organización de la iglesia primitiva. Como diácono, habría participado en la administración de los sacramentos, en la distribución de ayuda a los pobres
y en la asistencia directa a los obispos y sacerdotes en las celebraciones litúrgicas. Esta función no solo le brindó una comprensión profunda de las necesidades pastorales de la comunidad cristiana, sino que también lo introdujo en los aspectos prácticos de la gestión eclesiástica, lo cual sería clave para su posterior liderazgo. Tras destacar por su dedicación y capacidad pastoral, Hormisdas ascendió al rango de presbítero, lo que implicó mayores responsabilidades en la dirección espiritual de las congregaciones locales. Como presbítero, habría predicado regularmente, celebrado misas y colaborado en la resolución de conflictos internos dentro de la Iglesia romana. Durante este periodo, es probable que haya tenido participación activa en las discusiones doctrinales que surgían con frecuencia, especialmente en torno a cuestiones como la naturaleza divina de Cristo y la correcta interpretación de los textos sagrados. Estas experiencias fortalecieron su conocimiento teológico y su habilidad para mediar en controversias, cualidades que sin duda influyeron en su futura designación como papa. El proceso de selección del papa en aquella época carecía del sistema formalizado de cónclaves que se establecería en siglos posteriores. En lugar de eso, los obispos y líderes de la Iglesia en Roma elegían al nuevo pontífice mediante consenso, generalmente basándose en su virtud, experiencia y capacidad para liderar a la comunidad cristiana. El breve papado de Símaco, su predecesor, había durado aproximadamente 5 años, marcado por intensas disputas internas relacionadas con la herejía acasiana y la relación entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla. En este contexto, San Hormisdas emergió como una figura viable para sucederle, posiblemente por su reputación de sabiduría y equilibrio doctrinal. Al asumir el papado, Hormisdas heredó una iglesia que, aunque ya no enfrentaba las mismas persecuciones que en décadas anteriores, continuaba lidiando con desafíos internos relacionados con la unidad de la fe y la definición de los dogmas centrales del cristianismo. Las tensiones entre Oriente y Occidente eran particularmente notables, alimentadas por disputas teológicas y por la falta de acuerdo sobre ciertos puntos doctrinales. Bajo su liderazgo, la Iglesia tendría que reafirmar su identidad y continuar consolidando su estructura jerárquica, preparándose para los cambios que vendrían en los siglos siguientes. Relación con Justiniano y la política religiosa en el Imperio Bizantino. Durante su pontificado, San Hormisdas mantuvo una relación compleja y estratégica con el emperador Justiniano I, quien gobernaba el Imperio Bizantino y era uno de los principales defensores del cristianismo ortodoxo en el siglo VI. Aunque Hormisdas falleció antes de que Justiniano llegara al trono, este asumió el poder en 527. Sus acciones sentaron las bases para la estrecha cooperación entre el papado y el gobierno bizantino en los años venideros. El entorno político y religioso en el que operaba la Iglesia Católica estaba marcado por tensiones constantes entre Roma y Constantinopla, especialmente en torno a cuestiones doctrinales y de autoridad espiritual. Una de las preocupaciones más apremiantes durante el mandato de San Hormisdas fue la necesidad de resolver el cisma acasiano, una división entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla que se remontaba al siglo anterior. Este cisma se había originado tras el rechazo de Roma a aceptar el Genóticon, un edicto promulgado por el emperador Zeno en 482 con el objetivo de reconciliar a los partidarios del arrianismo y el monofisismo con la Iglesia oficial. Sin embargo, el documento fue visto por el Papa Feliciano III como una forma de tolerancia hacia herejías condenadas en el Concilio de Calcedonia, 451, lo que llevó a la ruptura entre ambas sedes. Este conflicto persistió durante casi 3 décadas, afectando profundamente la unidad de la cristiandad y limitando la influencia del papado en Oriente. Fue precisamente en este contexto que San Hormisdas jugó un papel decisivo. Al asumir el papado en 514, se encontró con un panorama en el que la restauración de la comunión con el Este era una prioridad absoluta. Para lograr este objetivo, se enfocó en negociar con el emperador Anastasio Priero, quien gobernaba Bizancio en ese momento, y con los líderes eclesiásticos orientales. Su habilidad diplomática y su firmeza doctrinal fueron cruciales para establecer condiciones claras para la reconciliación, exigiendo que los obispos de Oriente firmaran una profesión de fe que reafirmara el credo de Nicea y el Concilio de Calcedonia, y que rechazara explícitamente el Enoticón.
Este esfuerzo culminó con la firma de la Concordia Hormisdas en el año 519, un acuerdo que puso fin al cisma acasiano y restauró la comunión entre Roma y Constantinopla. Aunque esta reconciliación tuvo lugar después de su muerte, fue resultado directo de las gestiones iniciadas por Hormisdas, cuya insistencia en la ortodoxia y en la primacía del Papa como árbitro supremo de la fe católica resultó fundamental. Esta victoria no solo fortaleció la autoridad del papado, sino que también sentó las bases para futuras interacciones entre el papado y el poder imperial bizantino, incluyendo la colaboración con Justiniano Pireno, quien, una década después, impulsaría reformas legales y religiosas que reforzarían aún más el vínculo entre el cristianismo y el Estado. Además de su labor diplomática, San Hormisdas también dejó un impacto perdurable en la relación entre la Iglesia y el Estado. Su enfoque de exigir la adherencia estricta a los concilios ecuménicos y de mantener una postura firme frente a las herejías demostró que el papado no podía ser subordinado a las decisiones políticas de los emperadores, sino que debía mantener su independencia espiritual. Esta visión influyó en las generaciones posteriores de papas, quienes adoptaron una postura similar en sus relaciones con los emperadores bizantinos, incluso en momentos de tensión. Así, aunque San Hormisdas no vivió para ver la plena reconciliación entre Roma y Constantinopla, su labor fue fundamental para sentar las bases de una relación más fluida entre el papado y el imperio bizantino, un proceso que alcanzaría su punto culminante durante el reinado de Justiniano I. Su legado como constructor de puentes entre Oriente y Occidente continúa siendo recordado como uno de los hitos más importantes en la historia de la Iglesia Católica. El cisma acasiano y la restauración de la comunión con Constantinopla. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó San Hormisdas durante su pontificado fue la resolución del cisma acasiano, una división entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla que se había prolongado durante casi medio siglo. Este conflicto se originó en el año 482, cuando el emperador Zeno de Bizancio publicó el Genoticon, un documento diseñado para reconciliar a los partidarios de diversas corrientes teológicas, especialmente los monofisitas, quienes negaban la dualidad de la naturaleza humana y divina de Cristo. Aunque el edicto pretendía ser una herramienta de unidad, fue percibido por el Papa Feliciano III como una concesión peligrosa a ideas consideradas herejías, lo que llevó a la ruptura formal entre las dos sedes. Durante los años siguientes, diversos papas intentaron resolver el cisma, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la resistencia de los emperadores bizantinos y por la ambivalencia de algunos obispos orientales hacia el Genoticon. Cuando San Hormisdas asumió el papado en 514, el cisma acasiano seguía vigente, y el Papa decidió abordarlo con firmeza y pragmatismo. Su estrategia consistió en exigir una retractación explícita del Genoticon, así como una declaración formal de lealtad al Concilio de Calcedonia, 451, que había establecido el dogma sobre la naturaleza dual de Cristo. Además, insistió en que cualquier obispo que hubiera apoyado el documento imperial fuera excomulgado, asegurando así que la reconciliación se fundamentara en una base doctrinal sólida. Para avanzar en la resolución del cisma, Hormisdas envió cartas a los obispos orientales, instándolos a abandonar el Genoticon y a regresar a la comunión con Roma. También estableció contacto directo con el emperador Anastasio I, quien, aunque simpatizaba con el monofisismo, mostró disposición a negociar. No obstante, el verdadero avance llegó tras la muerte de Anastasio y la llegada al trono de Justino I, quien, aunque no era teólogo, favorecía una postura más cercana al cristianismo ortodoxo. Bajo el reinado de Justino, se llevaron a cabo negociaciones entre Roma y Constantinopla, culminando con la firma de la Concordia Hormisdas en el año 519, un documento que marcó el retorno de la comunión entre ambas iglesias. Este acuerdo no solo significó el fin del cisma acasiano, sino que también reafirmó la autoridad del Papa como juez supremo en asuntos de fe. La Concordia Hormisdas establecía que ningún obispo oriental podría ser reconocido si no aceptaba públicamente el credo de Nicea y rechazaba el Genoticon, una condición que garantizaba la cohesión doctrinal y reforzaba la posición de Roma como centro espiritual del cristianismo.
La restauración de la comunión con Constantinopla fue celebrada con solemnidad en la Basílica de San Pedro, marcando un momento de gran relevancia histórica para la Iglesia Católica. Esta reconciliación no solo fortaleció la autoridad del papado, sino que también sentó las bases para futuras interacciones entre Roma y el Imperio bizantino, incluyendo la colaboración con el emperador Justiniano I, quien en décadas posteriores impulsaría reformas legales y religiosas que reflejaban el espíritu de unidad establecido por Hormisdas. Así, aunque San Hormisdas no vivió para ver la plena ejecución de estos acuerdos, su labor sentó precedentes que guiarían la relación entre el papado y el poder imperial durante siglos. Concilios y reformas doctrinales bajo el pontificado de San Hormisdas. Durante su pontificado, San Hormisdas se enfrentó a una serie de desafíos doctrinales y disciplinarios que amenazaban la unidad de la Iglesia. Si bien no convocó concilios ecuménicos de alcance universal, su influencia en los concilios regionales y en la formulación de decretos canónicos fue fundamental para establecer precedentes que guiarían el desarrollo de la Iglesia en los siglos venideros. Entre sus principales preocupaciones se encontraba la necesidad de combatir herejías, uniformar las prácticas litúrgicas y reforzar la autoridad del papado frente a las corrientes teológicas que ponían en peligro la cohesión de la fe. Una de las herejías más persistentes que enfrentó fue el monofisismo, una doctrina que negaba la dualidad de la naturaleza humana y divina de Cristo, que había sido condenada en el Concilio de Calcedonia 451. Aunque el cisma acaciano había dominado gran parte de su mandato, San Hormisdas también se aseguró de que las decisiones tomadas en Calcedonia se aplicaran de manera estricta en las diócesis bajo su jurisdicción. Además, promovió la excomunión de clérigos que mostraran simpatía hacia esta corriente teológica, reforzando así la postura oficial de la Iglesia romana en favor de la doctrina calcedonense. Otro movimiento que requirió su atención fue el nestorianismo, una corriente teológica que separaba radicalmente la naturaleza humana y divina de Cristo, una idea que había sido condenada en el Concilio de Éfeso 431, pero que seguía teniendo adeptores en algunas regiones del imperio. San Hormisdas, consciente de la importancia de mantener la ortodoxia, se aseguró de que las decisiones emanadas de concilios previos se respetaran y que los obispos responsables de promover estas ideas fueran destituidos o excomulgados. Su enfoque combinaba la firmeza doctrinal con la diplomacia, evitando enfrentamientos violentos y optando por la mediación y el diálogo con los obispos afectados. Además de combatir herejías, San Hormisdas también se enfocó en la reforma disciplinaria del clero. Una de sus principales preocupaciones fue la conducta moral y profesional de los sacerdotes, especialmente en cuanto a la castidad y la abstinencia sexual. Durante su mandato, reafirmó la obligación del celibato clerical, una norma que había sido establecida anteriormente por otros papas, pero que seguía generando resistencia en algunos sectores. Esta medida, aunque controvertida en su momento, sentó las bases para la posterior codificación del celibato clerical en la Iglesia Católica. También se ocupó de regular la celebración de los sacramentos, asegurándose de que los bautismos, confirmaciones y ordenaciones se llevaran a cabo según las normas establecidas por la Iglesia. Esto incluyó la prohibición de ciertos ritos considerados paganos o heterodoxos, así como la supervisión de los obispos encargados de velar por la pureza doctrinal en sus respectivas diócesis. Estas reformas no solo fortalecieron la autoridad del papado, sino que también contribuyeron a la estandarización de las prácticas religiosas en todo el Imperio Romano. En conjunto, el pontificado de San Hormisdas fue crucial para la consolidación de la doctrina católica y para la reafirmación de la autoridad del Papa como árbitro supremo en asuntos de fe. Sus decisiones, aunque no siempre bien recibidas en su tiempo, sentaron las bases para el desarrollo de una iglesia más estructurada y coherente, capaz de enfrentar los desafíos teológicos y disciplinarios que surgirían en los siglos siguientes. Desarrollo de la estructura eclesiástica y la organización de la Iglesia. Bajo el pontificado de San Hormisdas, la Iglesia experimentó avances significativos en la consolidación de su estructura organizativa, adaptándose a las nuevas realidades impuestas por la restauración de la comunión con Constantinopla y por la necesidad de mantener la unidad doctrinal en un entorno cada vez más diverso.
Con la resolución del cisma acasiano, surgió la necesidad de establecer mecanismos efectivos que garantizaran la cohesión entre las iglesias de Oriente y Occidente, asegurando que las decisiones doctrinales emanadas desde Roma fueran respetadas en todas las sedes episcopales. San Hormisdas jugó un papel fundamental en este proceso, implementando reformas que sentaron las bases para una iglesia más centralizada y jerárquica, con Roma como su epicentro espiritual y administrativo. Uno de los aspectos más importantes de su gestión fue la organización territorial de las diócesis y la consolidación del poder del obispo de Roma como figura suprema dentro de la estructura eclesiástica. Aunque ya existía una cierta jerarquía episcopal desde los primeros siglos del cristianismo, con Roma ocupando un lugar de prestigio por su conexión con los apóstoles Pedro y Pablo, fue durante el mandato de Hormisdas cuando se reforzó aún más la autoridad del Papa como cabeza visible de la Iglesia universal. Este proceso se vio facilitado por el éxito en la restauración de la comunión con Constantinopla, lo que otorgó a la Santa Sede un mayor peso en las deliberaciones doctrinales y en la resolución de conflictos teológicos en el ámbito oriental. Hormisdas trabajó activamente para establecer una red de comunicación más eficiente entre Roma y las demás sedes episcopales, asegurando que las decisiones doctrinales y canónicas emanadas desde la capital imperial se difundieran adecuadamente. Esto incluyó la promoción de concilios regionales donde se discutían asuntos teológicos y disciplinarios, con la finalidad de mantener la unidad de la fe. Además, el Papa se encargó de mediar en conflictos internos entre diferentes obispados, especialmente en aquellas zonas donde surgían disputas por cuestiones de jurisdicción o diferencias doctrinales. Otro elemento crucial en la reorganización de la Iglesia fue la expansión de la red de iglesias y la construcción de nuevos espacios de culto. Gracias al apoyo de las élites cristianas y a necesidad de mantener la presencia espiritual en una sociedad en constante cambio, Hormisdas impulsó la edificación de templos en lugares estratégicos, asegurando que los fieles tuvieran acceso a espacios de oración y celebración litúrgica. Esta obra no solo tenía un valor espiritual, sino también simbólico, reforzando la autoridad del papado y su papel como protector de la fe. La organización litúrgica y pastoral también fue un área clave de desarrollo bajo Hormisdas. Con el aumento de los fieles y la integración de nuevos conversos, surgió la necesidad de establecer un sistema de enseñanza y catequesis más estructurado. El Papa promovió la creación de escuelas teológicas y centros de formación clerical, donde se formaban sacerdotes y diáconos para atender las demandas de una población cristiana en expansión. Asimismo, se establecieron normas más estrictas para la ordenación del clero, asegurando que los ministros eclesiásticos estuvieran adecuadamente preparados en conocimientos doctrinales y en conducta moral. El control de las herejías también fue una preocupación constante durante su pontificado. Aunque el cisma acasiano fue el principal desafío teológico de su tiempo, Hormisdas también se ocupó de otras corrientes minoritarias que intentaban infiltrarse en la Iglesia. Su enfoque combinaba la firmeza doctrinal con la diplomacia, evitando enfrentamientos violentos y optando por la mediación y el diálogo con los obispos afectados. En resumen, el pontificado de San Hormisdas marcó un hito en la historia de la Iglesia al consolidar su estructura organizativa, reforzar la autoridad del Papa y establecer las bases para una institución religiosa que pudiera operar en un entorno completamente transformado. Su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones políticas y sociales permitió que el cristianismo no solo sobreviviera, sino que prosperara, convirtiéndose en una fuerza dominante en el corazón del mundo occidental. Legado cultural y artístico de San Hormisdas. Aunque San Hormisdas no alcanzó la misma relevancia histórica que otros papas de su época, su legado cultural y artístico ha dejado una huella perdurable en la memoria de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada en múltiples expresiones artísticas, desde pinturas y mosaicos hasta manuscritos iluminados y obras teatrales, reflejando su importancia espiritual y su vinculación con la consolidación del cristianismo en un periodo de transición entre el mundo romano y la Edad Media. Aunque no se cuenta con registros pictóricos o literarios tan abundantes como en el caso de otros santos, su presencia en la tradición hagiográfica y en la iconografía religiosa medieval demuestra que su figura fue venerada como un símbolo de la continuidad de la Iglesia en tiempos de crisis doctrinal.
Una de las representaciones más destacadas de San Hormisdas aparece en los frescos de la Basílica de San Lorenzo en Dámaso, en Roma, donde se narran episodios legendarios de su vida y su relación con el emperador Anastasio I. Estas imágenes, aunque idealizadas, muestran al Papa como un hombre de gran sabiduría y carisma, capaz de influir en las decisiones políticas del imperio. También se encuentran referencias a su figura en manuscritos medievales, especialmente en las crónicas que recopilan la historia de los primeros papas, donde se le describe como un modelo de humildad, inteligencia y liderazgo espiritual. En la literatura religiosa, San Hormisdas aparece mencionado en varias hagiografías, entre las que destaca la Legenda Áurea de Jacobo de Vorágine, un texto fundamental en la Edad Media que recopilaba las vidas de los santos. En esta obra, se presenta a Hormisdas como un hombre que logró guiar a la Iglesia en uno de sus momentos más decisivos, consolidando su lugar en la memoria colectiva de la cristiandad. También se encuentran referencias a su figura en textos bizantinos y orientales, donde su relación con el cisma acasiano es reinterpretada a través de la lente de la Iglesia ortodoxa. Estas narrativas, aunque a menudo idealizadas, reflejan la percepción de Hormisdas como un papa que supo navegar entre los desafíos políticos y doctrinales de su tiempo. Más allá de la pintura y la literatura, el legado de San Hormisdas también se manifestó en la música y el teatro sacro. En la tradición musical medieval, se compusieron himnos y secuencias dedicadas a su figura, utilizadas en las celebraciones litúrgicas en su honor. Su festividad, que se celebra el 19 de agosto, dio lugar a ceremonias religiosas y procesiones en las que se recordaba su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia. En el ámbito teatral, se representaron misterios y autos sacramentales que dramatizaban su vida y milagros, contribuyendo a mantener viva su memoria en la cultura popular. A través de estas múltiples formas de expresión artística y literaria, San Hormisdas no solo fue recordado como un papa que guió a la Iglesia en un momento crucial de su historia, sino también como un símbolo de la transformación del mundo antiguo hacia una nueva era cristiana. Su imagen, plasmada en frescos, manuscritos y leyendas, continúa inspirando a artistas, historiadores y teólogos, demostrando que su legado trasciende lo meramente histórico para convertirse en parte integral de la identidad cultural y espiritual de Occidente. Declive y muerte de San Hormisdas. Con el paso de los años, San Hormisdas enfrentó los desafíos inherentes al declive físico y mental propio de la vejez, un período que, aunque no alteró significativamente la dirección doctrinal de la Iglesia, marcó el final de una era crucial en la historia del cristianismo. Aunque no se tienen registros precisos sobre los últimos años de su vida, se sabe que gobernó el papado durante aproximadamente 5 años, desde el año 514 hasta su muerte en 523. Durante este tiempo, su salud probablemente se deterioró gradualmente, limitando su capacidad para intervenir directamente en los asuntos políticos y eclesiásticos que habían caracterizado su pontificado. No obstante, su autoridad espiritual y su legado como arquitecto de la reconciliación entre Roma y Constantinopla permanecieron intactos, y su influencia continuó siendo perceptible incluso en sus últimos años. El contexto político en el que concluyó su mandato era complejo. Aunque el cisma acasiano había sido resuelto gracias a sus esfuerzos, nuevas tensiones comenzaban a surgir entre Oriente y Occidente, especialmente en torno a cuestiones doctrinales y al papel del Papa como autoridad última en asuntos de fe. La caída del Imperio Romano de Occidente y el ascenso de los reinos germánicos en el occidente europeo planteaban nuevos desafíos para la Iglesia, que debía adaptarse a un entorno en el que el poder imperial ya no ejercía el mismo nivel de influencia que en décadas anteriores. A pesar de que Hormisdas no participó personalmente en las deliberaciones posteriores al cisma, su trabajo sentó las bases para la continuidad de la autoridad papal en un mundo en constante transformación. Las circunstancias específicas de su muerte no están documentadas con exactitud, pero se cree que falleció en paz, rodeado de sus colaboradores más cercanos, tras décadas de servicio a la Iglesia. Según la tradición, fue sepultado en la catacumba de Priscila en Roma, un lugar de descanso común para muchos mártires y líderes eclesiásticos de la época.
Sin embargo, con el tiempo, su cuerpo fue trasladado a la Basílica de San Lorenzo en Dámaso, una iglesia dedicada en su honor y que se convirtió en un importante centro de veneración. Este traslado simbolizó la elevación de su figura más allá de su rol histórico, consolidándolo como un santo cuya memoria sería perpetuada por generaciones futuras. Su sucesor en el papado fue el Papa Juan I, quien asumió el liderazgo de la Iglesia en un momento en el que el cristianismo seguía consolidándose como religión dominante en el Imperio Romano y en las nuevas entidades políticas surgidas tras su caída. Aunque Juan ocupó el trono pontificio por un periodo relativamente corto, su elección marcó el inicio de una nueva fase en la historia de la Iglesia, en la que los desafíos teológicos y políticos continuarían evolucionando. La transición tras la muerte de Hormisdas fue relativamente fluida, gracias a la estructura eclesiástica que había sido reforzada durante su mandato. La Iglesia, ahora reconocida oficialmente por el Estado y con una jerarquía estable, contaba con instituciones que permitían una continuidad efectiva del liderazgo religioso. La muerte de San Hormisdas no solo significó el fin de un papado notable, sino también el cierre de una etapa histórica en la que el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en un poder influyente en el corazón del Imperio Romano. Su figura, aunque rodeada de cierta idealización en las narrativas posteriores, representó un puente crucial entre el cristianismo primitivo y la institución eclesiástica que florecería en los siglos venideros. Su legado, tanto en términos doctrinales como en su relación con el poder imperial, sentó las bases para la evolución futura del papado y para la consolidación de Roma como el epicentro espiritual del cristianismo occidental. Beatificación, canonización y celebración de San Hormisdas. Desde los primeros siglos del cristianismo, San Hormisdas fue reconocido como un papa y santo por la Iglesia Católica, aunque su beatificación y canonización no siguieron el proceso formalizado que se utiliza en la actualidad. En la antigüedad, la canonización no requería la intervención de un tribunal eclesiástico ni la verificación rigurosa de milagros, sino que se basaba en el testimonio de los fieles, la veneración popular y la autoridad de los obispos y concilios. Dado que Hormisdas fue uno de los primeros papas que gobernó durante la era post-persecución y que jugó un papel fundamental en la consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, su figura fue rápidamente elevada a la categoría de santo en la memoria colectiva de la Iglesia. La celebración litúrgica de San Hormisdas se estableció muy temprano en el calendario romano, y su festividad se fijó el 19 de agosto, una fecha que desde entonces ha sido recordada en la liturgia de la Iglesia Católica. Esta ubicación simbólica no fue casual, ya que en la tradición cristiana primitiva se solía asociar la muerte de los santos con la renovación espiritual y el ciclo anual de la fe. La festividad de San Hormisdas se convirtió en una ocasión especial en la que se reflexionaba sobre su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia, fusionando su memoria con la celebración de la continuidad de la fe cristiana en un periodo de transición histórica. La devoción hacia San Hormisdas se extendió rápidamente por toda la cristiandad, especialmente en Italia, donde se conservan varias iglesias y monumentos dedicados en su honor. Una de las más destacadas es la Basílica de San Lorenzo en Damaso, en Roma, que alberga reliquias del Papa y se convirtió en un importante centro de peregrinación. Otra iglesia notable es la de San Silvestre en Capite, donde se encuentran frescos medievales que narran episodios legendarios de su vida, como su relación con el emperador Anastasio y su papel en la consolidación del cristianismo en el Imperio Romano. Estas representaciones artísticas no solo refuerzan la imagen de Hormisdas como un líder espiritual, sino también como un modelo de sabiduría y santidad. Además de su presencia en el arte y la arquitectura religiosa, San Hormisdas también fue invocado en la liturgia y en la espiritualidad popular como patrono de los líderes eclesiásticos y de aquellos que buscan la reconciliación entre la fe y el poder temporal. En la Edad Media, su figura fue adoptada como patrono de varias órdenes religiosas y cofradías, especialmente en regiones donde la Iglesia y el Estado mantenían una relación estrecha. En algunas localidades europeas se desarrollaron procesiones y ceremonias especiales en su honor, donde se le pedía su intercesión por la paz, la justicia y la unidad de la cristiandad. Hoy en día,
San Hormisdas sigue siendo una figura importante en la Iglesia Católica, especialmente en Italia y en otros países donde su festividad se celebra con solemnidad. Aunque su figura puede estar menos presente en la conciencia global que otros santos de mayor renombre, su legado perdura en la estructura misma de la Iglesia y en la celebración anual que lleva su nombre. Su vida y obra continúan siendo recordadas no solo por su papel en la historia del cristianismo, sino también por su contribución a la transformación del mundo antiguo hacia una nueva era de fe y espiritualidad. Reflexión final sobre el legado de San Hormisdas. La vida y obra de San Hormisdas representan un capítulo fundamental en la historia del cristianismo, marcado por la transición de una religión perseguida a una institución reconocida y protegida por el poder imperial. Aunque su pontificado fue breve, su influencia en la consolidación de la Iglesia y en la definición de su estructura jerárquica fue significativa. Su labor como líder espiritual durante un periodo de transición política y teológica dejó una huella perdurable en la historia de la fe, sentando las bases para el desarrollo de una institución religiosa que sobreviviría a los avatares del Imperio Romano y que continuaría ejerciendo una influencia determinante en Occidente. Uno de los aspectos más relevantes de su legado fue su contribución a la unidad doctrinal de la Iglesia. Aunque su pontificado no coincidió directamente con grandes concilios ecuménicos, sus esfuerzos por mantener la cohesión entre los obispos y los fieles reflejaron su compromiso con la ortodoxia y su preocupación por combatir las herejías que amenazaban la estabilidad de la fe. Su papel en la formulación de decretos canónicos, como la Concordia Hormisdas, demostró su visión estratégica de la Iglesia como una institución que debía operar en armonía con el Estado sin perder su independencia espiritual. Además de su relevancia doctrinal, San Hormisdas también dejó un impacto importante en la organización eclesiástica y en la expansión de la Iglesia. Su trabajo en la consolidación de la jerarquía, la promoción de la educación teológica y la gestión de recursos materiales reflejó una visión estratégica de la Iglesia que sería imitada por futuros papas y líderes religiosos. Su capacidad para navegar entre las complejidades del poder político y mantener la independencia espiritual de la Iglesia fue un ejemplo de liderazgo que inspiraría a generaciones futuras. Su legado cultural y artístico también merece ser destacado. Aunque no sea tan ampliamente representado como otros santos en la iconografía medieval, su figura aparece en múltiples expresiones artísticas que reflejan su importancia espiritual y su vinculación con la consolidación del cristianismo en el Imperio Romano. Su festividad, celebrada el 19 de agosto, continúa siendo una ocasión para recordar su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia, demostrando que su memoria sigue viva en la tradición católica. En la actualidad, San Hormisdas sigue siendo un modelo de liderazgo espiritual y de compromiso con la unidad de la Iglesia. Su capacidad para mantenerse firme en sus principios mientras se adaptaba a las realidades cambiantes ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la flexibilidad y la firmeza en la conducción de instituciones religiosas. Su ejemplo sigue siendo relevante no solo para los líderes eclesiásticos, sino también para todos aquellos que buscan equilibrar la fe con las realidades del mundo moderno. Como figura central en la historia del cristianismo, su legado continúa inspirando a millones de fieles, recordándoles que la transformación del mundo comienza con el fortalecimiento de los cimientos espirituales.